Bueno, pues en este video vamos a ver cómo se construye una tabla de amortización constante. ¿Pero qué es una tabla de amortización? Bueno, una tabla de amortización sirve para representar la forma en la cual se va reduciendo una deuda hasta que se termina de pagar. Y los elementos que debe contener la tabla debe de ser el tiempo, que puede ser meses, días o años, el saldo insoluto, que es la cantidad que falta por pagar de la deuda, la amortización, que es la cantidad que se reduce del saldo insoluto o de lo que resta de la deuda, los intereses, que se calculan con la fórmula del interés simple, y los pagos, que es con la fórmula de amortización más intereses. Entonces, para entenderlo, vamos a tener que plantear un caso. Vamos a suponer que una señora o una persona cualquiera quiere comprar una lavadora de 12,000 pesos y no tiene dinero para pagar en ese momento. Entonces el vendedor le va a decir: bueno, me puedes pagar mediante 2 pagos mensuales a una tasa de interés del 4% mensual. Entonces el vendedor va a tener que hacer esta tablita con los conceptos que ya mencionamos y va a tener que poner mes, 0, 1 y 2 porque son 2 pagos. En el mes 0, él va a colocar en la columna de saldo insoluto, el vendedor va a poner los 12,000 pesos aquí, porque es el precio de contado de la lavadora cuando el cliente lo compró en ese momento actual. Y va a tener que calcular la columna de amortización, intereses y pagos mes a mes, o de acuerdo a los pagos que se van dando. Entonces, primero que nada, la amortización va a ser constante en este tema, en particular porque es una amortización muy especial en la cual se va a usar esta primera fórmula. Entonces, nada más para hacerles la aclaración que como la amortización va a ser constante, esta fórmula nada más va a ser aplicable a este tipo de amortización. Y las otras se pueden usar para cualquier tipo de tablita que ustedes tengan. Nada más para que no se les vaya de la mente eso. Entonces, bueno, teniendo eso ya claro, vamos a calcular primero la amortización, que va a ser con esta primera fórmula, que nos dice que la amortización es igual a el saldo inicial, que son los 12,000 pesos del capital original, dividido entre el número total de meses o pagos, que en este caso son 2. Y esto les va a dar 6,000. Como es constante, eso se va a colocar en cada uno de los meses. Y 6,000. Observen que en el mes 0 no podemos poner nada ahí porque no se está todavía cargando nada, no se está reduciendo la deuda. Lo único que se pone en el mes 0 es el saldo inicial. Ahora lo que sigue es sumar esta columna de las amortizaciones, a ver qué nos da. Y podemos ver que en efecto nos dan los 12,000 pesos, que era el capital original. Lo cual es lógico porque la fórmula dice que el capital lo tenemos que dividir entre el número de meses que tenemos. Y como es constante, pues por eso la suma da el capital original. Ahora lo que sigue es calcular los intereses con la fórmula del interés compuesto, y el interés simple, perdón. Entonces, para el primer mes vamos a calcular el interés, que es con la segunda fórmula. Entonces el interés del primer mes va a ser igual a el saldo insoluto anterior al primer mes, que en este caso son los 12,000 pesos, multiplicado por la tasa de interés mensual, que habíamos dicho que era del 4%. Vamos a hacer esa operación. Y va a ser 480. Para el primer mes. Y ahora para los pagos va a ser con la tercera fórmula, que nos dice que los pagos en cualquier mes, en este caso estamos hablando del primer mes, es igual a la amortización constante de los 6,000 pesos más el interés del mes que estamos tratando, que en este caso son los 480.
Sumamos amortización más intereses y nos da 6,480. Ese va a ser el primer pago que se va a hacer. Y lo último sería calcular el saldo insoluto del mes 1, que va a ser con esta cuarta fórmula, que nos dice que el saldo del primer mes va a ser igual a el saldo insoluto anterior, los 12,000 pesos, menos la amortización constante de los 6,000. Y eso nos va a dar 6,000. Y eso va aquí, en el primer mes. El saldo insoluto del primer mes va a ser de 6,000. Y el procedimiento básicamente se repite hasta que terminen su tabla. Entonces vamos a terminarla aquí, de completar, haciendo lo mismo. Vamos a calcular ahora el interés del segundo mes. Entonces I2 es igual a el saldo insoluto del mes anterior, que son los 6,000, multiplicado por la tasa de interés del 4% mensual. Y nos va a dar 240. El pago del segundo mes va a ser la amortización constante de los 6,000 pesos más los intereses de 240. Y va a ser 6,240. Ese es el pago del segundo mes. Y por último, el saldo insoluto del mes 2. Ese 2 es igual a el saldo insoluto anterior, que son los 6,000, menos la amortización constante de los 6,000. Y nos va a dar 0. ¿Por qué nos da 0? ¿Qué significa eso? Significa que el cliente va a terminar de pagar su deuda en el segundo mes, porque habíamos dicho que él iba a hacer 2 pagos mensuales. Entonces, pues, ahí está. Su deuda llega a 0, eso quiere decir que ya terminó de pagar. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Y lo último va a ser sumar la columna de los intereses y los pagos. A ver qué nos da. Vamos a sumar la columna de los intereses primero. Nos va a dar 720. Sumamos la columna de los pagos. Va a ser 12,720. Y ahora sí que ya tenemos la tabla completa, viene la interpretación. Para ello vamos a fijarnos en la columna de los pagos, sobre todo en el total. Podemos ver que el cliente va a pagar en total 12,720 pesos, de los cuales 12,000 pesos corresponden al capital original y los 720 a los intereses totales. Y ustedes pueden verificar al sumar horizontalmente que 12,000 más 720 en efecto nos da el número total de pagos, que son 12,720. Y pues bueno, eso vendría siendo todo por este video. Denle like, suscríbanse y espero que sigan estando al corriente con los videos.